Un rugido estremeció la capital de Yemen. En cuestión de segundos, edificios enteros se derrumbaron. Bajo los escombros quedaron las voces de decenas de periodistas. Lo ocurrido en Sanaa no fue un accidente. Fue uno de los ataques más mortales contra la prensa en lo que va del siglo. Israel lanzó un ataque aéreo que destruyó oficinas de medios en Yemen. Las víctimas, periodistas, trabajadores de imprentas y civiles. Muchos pertenecían a los periódicos 26 de septiembre y Al Yemen. El ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando preparaban la edición semanal. Los bombardeos impactaron directamente en redacciones y centros de impresión. Allí, la rutina del periodismo se transformó en tragedia. Las cifras revelan la magnitud del hecho. Al menos 31 periodistas y trabajadores de medios murieron bajo los bombardeos. Más de un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con lesiones graves que los dejarán marcados de por vida. Este ataque se ha convertido en el más letal contra la prensa mundial en los últimos 16 años. Una cifra que lo coloca en la cima de una estadística trágica. Las redacciones de 26 de septiembre y Al Yemen quedaron reducidas a ruinas. Ambos periódicos formaban parte de la vida informativa de Yemen desde hacía décadas. 26 de septiembre era considerado un medio de referencia en temas políticos y militares. Al Yemen tenía una línea más social y cultural, con amplio alcance en la capital. La destrucción de sus instalaciones no solo significa la pérdida de empleos y de imprentas, también implica la desaparición de archivos históricos, documentos valiosos y maquinarias de impresión que no podrán ser reemplazadas fácilmente. Es un golpe a la memoria del país y al corazón mismo de la prensa yemení. Israel justificó el operativo. Aseguró que los edificios atacados no eran simples redacciones, sino centros de propaganda y oficinas controladas por los hutíes. Según sus declaraciones, las imprentas se utilizaban para difundir mensajes políticos y mantener la estructura comunicacional del grupo insurgente. Sin embargo, las imágenes de los escombros mostraban escritorios, rotativas y equipos periodísticos, que evidenciaban también la naturaleza civil de las instalaciones. Ante estas justificaciones, las reacciones no se hicieron esperar. La Federación Internacional de Periodistas calificó el bombardeo como un posible crimen de guerra. Señaló que atacar deliberadamente a comunicadores civiles contraviene los convenios de Ginebra y vulnera de forma directa el derecho internacional humanitario. Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Yemen denunció lo ocurrido como una masacre contra la prensa. Exigió justicia para las víctimas y protección para los reporteros que aún trabajan en el terreno. La comunidad internacional, a través de múltiples organismos y voces diplomáticas, reclama una investigación independiente que determine si en este ataque se violaron las leyes de la guerra. La importancia de este hecho no se mide solo en números. En Yemen, los periódicos impresos todavía juegan un papel central en la vida diaria. A diferencia de otros países donde la prensa digital domina, aquí las rotativas aún marcan el pulso informativo. Por eso, destruir 2 redacciones históricas equivale a silenciar a comunidades enteras. El periódico 26 de septiembre era considerado un medio de referencia en temas políticos y militares. Al Yemen tenía un carácter más social y cultural, con amplia circulación en la capital. Ambos periódicos, con décadas de historia, sobrevivieron a crisis económicas, censuras y al propio conflicto, pero no resistieron las bombas. Este ataque no es un hecho aislado. Forma parte de un conflicto mucho más amplio que mantiene a Yemen como epicentro de tensiones regionales. El país vive desde hace años una guerra prolongada en la que intervienen actores locales, regionales e internacionales. Los hutíes, un movimiento armado de base chií, controlan actualmente amplias zonas del país, incluida la capital, Sanaa. Este dominio los ha convertido en un actor central del conflicto. Israel los acusa de recibir apoyo logístico y militar de Irán, un país con el que mantiene una rivalidad directa en Oriente Medio. Además,
responsabiliza a los hutíes de lanzar ataques contra intereses israelíes y contra rutas marítimas estratégicas en el Mar Rojo. En respuesta a esas acciones, Israel intensificó en los últimos meses sus bombardeos sobre territorio yemení. En ese contexto se produjo el ataque contra las redacciones de los periódicos 26 de septiembre y Al Yemen. Para Israel, se trataba de objetivos estratégicos vinculados a la propaganda de sus enemigos. Sin embargo, para organismos internacionales, esos edificios eran claramente espacios civiles, protegidos por el derecho internacional humanitario. El Committee to Protect Journalists recordó un principio fundamental: la prensa en tiempos de guerra es esencial. Documenta violaciones de derechos humanos, da voz a las comunidades afectadas y evita que el silencio se convierta en el único relato. Atacar a periodistas significa atacar a la posibilidad misma de que el mundo sepa lo que ocurre. Las Naciones Unidas, en diversas resoluciones, han sido explícitas al respecto. Atacar deliberadamente medios de comunicación civiles constituye una violación grave de las leyes de la guerra. Incluso cuando se sospeche de usos militares, las normas internacionales obligan a los estados a distinguir entre combatientes y civiles y a evitar daños desproporcionados. La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Sanaa. Desde entonces, el país vive un conflicto prolongado con múltiples actores: los hutíes, apoyados por Irán, el gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita, y ahora, la intervención directa de Israel. En este contexto, la prensa local se convirtió en objetivo constante. Según Reporteros Sin Fronteras, decenas de periodistas han sido arrestados, desaparecidos o asesinados desde 2015. El ataque en Sanaa representa el punto más sangriento de esa persecución. Tras los bombardeos, el dolor se extendió más allá de los escombros. Familias enteras lloran a sus seres queridos. Colegas relatan cómo cayeron los misiles. El Sindicato de Periodistas de Yemen habló de masacre. Organizaciones internacionales condenaron el ataque. La Federación Internacional de Periodistas pidió que se investigue como crimen de guerra. En redes sociales, la indignación fue global. Periodistas de todo el mundo expresaron solidaridad. Recordaron que, sin reporteros en el terreno, las guerras quedan envueltas en propaganda y desinformación. Israel insiste en que sus objetivos eran militares, pero la comunidad internacional responde: aun si hubiera presencia hutí, el ataque fue desproporcionado. El derecho internacional humanitario es claro. Los periodistas son considerados civiles. Eso significa que deben ser protegidos, no atacados. Los convenios de Ginebra, firmados en 1949, lo establecen sin ambigüedad. Además, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como la 1738, refuerzan esta protección. En ellas se pide a todas las partes en conflicto que respeten la labor de los comunicadores. Cuando un ataque como el de Sanaa ocurre, los organismos internacionales reclaman una investigación independiente. ¿El objetivo? Determinar si se cometió un crimen de guerra. El ataque en Yemen es un recordatorio doloroso. Informar puede costar la vida. La seguridad de los periodistas en guerra es frágil. Cada día enfrentan amenazas, armas, censura, persecución, propaganda. 31 comunicadores murieron en cuestión de minutos. El ataque más letal contra la prensa, en 16 años. Más allá de las vidas perdidas, se borraron archivos, documentos, memoria histórica. Cuando un medio desaparece, desaparece también el registro de lo ocurrido. La libertad de prensa se debilita y el silencio se convierte en arma de guerra. Este no es un caso aislado en el mundo. En Siria, desde 2011, más de 200 periodistas han sido asesinados. En Irak, durante la invasión y la posguerra, decenas murieron en atentados y bombardeos. En Ucrania, tras la invasión rusa, varios reporteros perdieron la vida documentando los combates. Y en Gaza, múltiples ataques recientes han costado la vida a periodistas locales.
Cada uno de estos casos muestra un patrón. Los periodistas son cada vez más vistos como objetivos. El ataque en Sanaa, sin embargo, destaca por su magnitud y concentración de víctimas en un solo instante. La desaparición de medios no solo significa silencio informativo, también tiene un impacto cultural y social. En Yemen, donde gran parte de la población depende de periódicos impresos, perder redacciones enteras equivale a perder memoria colectiva. Las rotativas destruidas no solo imprimían noticias, también publicaban literatura, poesía y avisos comunitarios. En sociedades en guerra, estos espacios cumplen un rol esencial: mantener la cohesión social, ofrecer un punto de encuentro, preservar la identidad nacional. La UNESCO estima que, en la última década, más de 900 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. En la mayoría de los casos, los responsables no fueron llevados ante la justicia. La impunidad es la norma. El ataque de Sanaa se convierte así en un caso emblemático, no solo por el número de víctimas, también porque expone la vulnerabilidad extrema de quienes trabajan en la prensa local, menos protegidos que los corresponsales extranjeros. El periodismo en zonas de conflicto no solo informa, también documenta violaciones de derechos humanos. Recolecta pruebas que, en el futuro, pueden servir en tribunales internacionales. Por eso, cuando se ataca a la prensa, no solo se elimina información inmediata, se obstaculiza la justicia futura. La labor de un periodista en guerra es comparable a la de un testigo. Y eliminar testigos siempre favorece a quienes buscan impunidad. La tragedia en Sanaa ya es un capítulo oscuro en la historia de la prensa. No se trata solo de un ataque a periodistas y redacciones. Es un golpe directo a la memoria, a la verdad y al derecho universal a la información. Lo ocurrido trasciende fronteras, muestra lo vulnerable que puede ser la labor periodística en medio de la guerra. Recordemos que, sin periodistas, las sociedades quedan expuestas al silencio, a la propaganda y a la manipulación. Cada voz que se pierde en un conflicto es también un testigo que se apaga, un relato que nunca se contará. Por eso, esta tragedia es una advertencia al mundo entero. Proteger a los comunicadores no es un gesto, es una obligación. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para proteger a los periodistas en zonas de guerra? Déjalo en los comentarios.